pecado original. Y el Señor nos ha introducido en esa pila, en esa pila bautismal, para ser parte de su naturaleza, esa nueva naturaleza traída por Cristo, por el bautismo. Entonces, sigue diciendo, ¿qué pueblo ha oído sin perecer? Que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo? ¿A fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Palabra de Dios. Entonces, ojalá que el mundo, pues, si nosotros meditáramos realmente esta palabra, y no necesariamente recordando lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Mira, el Señor te ha introducido en su iglesia. El Señor te ha dado un nombre. El Señor te pensó desde la eternidad para existir en este tiempo. Y el Señor te ha dado una misión. ¿Cuál es la misión? Ser parte de Él, ser parte de su vida, existir eternamente. Esto lo está diciendo. Entonces, sería bueno que nosotros meditáramos, interiorizáramos este texto, ojalá lo disfrutáramos también, porque saben que es disfrutar, ¿verdad? Sí. Los que están por allá en las redes, quién sabe. Pero igual, entonces, disfrutar pues es esto, buscar los paralelos, mirar los comentarios. ¿Los paralelos de qué? De los versículos que más te llamen la atención, por ejemplo, de estas lecturas que estamos leyendo, que van a ser para el fin de semana. Es una forma también de conocer más sobre la escritura, de tener más manejo de la escritura, de gustar más del mensaje contenido en ella. Recuerden que el mensaje contenido en la Sagrada Escritura es mensaje de vida. Bueno, ahora quiero de pronto, fíjense el Salmo, me pareció muy lindo también el Salmo del próximo domingo, es el Salmo 32, que son de los versículos 4 al 5, 6 y 9, bueno, hay algunos versículos y ojalá que ustedes pues los busquen en las redes o si tienen un señalamiento bíblico sería todavía mucho más práctico. ¿Sí? En el señalamiento bíblico. Y buscar en la escritura, pues lo pueden buscar, si no tienen señalamiento bíblico, pueden buscarlo en la escritura para que luego lo disfruten. Entonces habla, dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dice, la palabra del Señor es sincera. Mira las características, son como atributos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son, ¿qué? Leales. Él ama, ¿qué? Son atributos de Dios. Él es justo. Él es recto, ¿verdad? En sus juicios. Él es misericordioso. Por eso Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena toda la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Imagínate el aliento de su boca, sus ejércitos. Dice, porque Él lo dijo y existió, y Él mandó y surgió. Interesante la palabra, que es el verbo, que por la palabra todo fue creado. ¿Están conmigo? Sí. Es que no quiero estar hablando como Lorita. Espero que ustedes estén profundizando lo que estoy diciendo. Porque es que esto que estoy diciendo no es algo que yo me estoy inventando, esta es la enseñanza de la iglesia. Este es el contenido, prácticamente la explicación, es el profundizar esta palabra que estamos escuchando, pero esta palabra que ha de ser iluminada a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo, ¿dónde? En la iglesia. Entonces lo que estoy tratando de que nosotros podamos ir a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente? La fuente histórica. ¿Cuál es la fuente? O sea, también, pues aquí no vamos a hablar de todo lo que implica un estudio, que debe ser un estudio bíblico, porque así pues nos invita la iglesia a través de estos documentos que tanto he mencionado, en este caso la de Iber. Entonces, por eso es algo tan lindo, ¿no? Dice que los ojos del Señor están puestos
fieles y los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo, y que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Verdaderamente, Dios está vivo, hermanos. Y todo esto se hace presente, esto se hace vida. Todos los atributos de Dios, Él es justo, Él ama el derecho, Él ama la justicia. Y porque Él ama todo esto, Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos, seamos justos, ¿verdad? Practiquemos el derecho, la verdad, que seamos rectos en cuanto a la forma que educamos, la forma como vivimos en relación con los otros, que seamos justos. Es posible que por nuestra naturaleza carnal siempre estamos siempre con la tendencia, digamos, de reaccionar carnalmente, como por ejemplo frente a la ofensa, como reaccionamos con la ira. Frente al que te quiere, eso me pasa mucho a mí cuando voy manejando, no me gusta que me pase. Yo me pongo a pensar, oye, le digo, todavía no eres cordero, eres una lobita. Porque sí se entiende, pero al menos me doy cuenta. Y entonces que la palabra nos ilumina esa realidad. Y entonces algún día pues el Señor terminará, como dice San Pablo, la obra que comenzó en nosotros. Ahora, fíjense, ahorita quiero continuar con el libro. Estábamos en el Faraón. Y es interesante la forma como lo va presentando José Luis Chipre, me gusta mucho. Es un libro sobre la introducción al Antiguo Testamento, del Verbo Divino, y presenta elementos muy sólidos en cuanto a la investigación, pero también los aplica al presente, ¿no? Entonces por eso voy llevando un poquito la lectura de este libro, y también me parece que nos da pie para que también nosotros podamos aplicarlo en la catequesis, que es la catequesis, ¿verdad? Es la iluminación de nuestra propia historia a través de la enseñanza. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, yo estaba acá, ahora habíamos hablado del pueblo, habíamos hablado de las crisis, ¿no? De las promesas, y dentro de las promesas también las crisis, y esto con el personaje que tiene que ver el drama del cumplimiento de Abraham, la vocación de Abraham, y luego pues estábamos entrando, y luego ahora se presentó un poquito la primera teología de la liberación, entre paréntesis, habla del pueblo, y luego habíamos empezado con el faraón, estábamos con el faraón. Entonces, ahora, ¿esto dónde está? Estamos llevando la secuencia de lo que es el libro del Éxodo, ¿cierto? El libro del Éxodo. Porque a partir de... Porque Faraón lo encontramos todo lo que tiene que ver con el periodo de la liberación y de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, lo encontramos en el Éxodo. Entonces, si nosotros revisamos el Éxodo y los temas contenidos en ella, encontraríamos entonces, habíamos terminado con las bendiciones de Jacob en el Génesis, ¿verdad? O las exequias de Jacob, epílogo de la historia de José. Y por eso ahorita lo que está haciendo en el Éxodo es haciendo una revisión. ¿Cómo el pueblo de Israel llegó? ¿A dónde? A Egipto. Entonces, a través de José. Ahora entramos a un tiempo donde prácticamente este próximo faraón se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho a través de José por Egipto también. Porque recuerden que Dios usó a José, porque es que el Dios nuestro es el Dios de la historia, es el único Dios. Sí. Y Él también entonces no solamente estaba pendiente de su pueblo, sino también de los otros pueblos, porque Él es el Dios de todos los pueblos, aunque a uno le reconocen como verdadero Dios y otros no. Entonces, si empezamos a mirar nosotros en el Éxodo los temas, esto es para revisar, porque el libro va llevando la secuencia de los capítulos. Entonces, el primer capítulo habla de la prosperidad de los hebreos en Egipto. Luego, tiranía de los egipcios. Aquí empezamos a hablar ya de cómo empiezan a tiranizar a
al pueblo de Israel. ¿Y se olvidaron de qué? De que por José también Egipto había subsistido al tiempo de la hambruna. Porque esto es un hecho que lo dicen, podríamos, es un hecho pues, histórico, el tiempo de la hambruna. El nacimiento y juventud de Moisés, huida a Madián, Dios vuelve por Israel, zarza ardiendo, misión de Moisés, revelación del nombre divino, instrucciones sobre la misión de Moisés, despojo de los egipcios. Luego Dios otorga a Moisés el poder de hacer prodigios, Aarón interpreta a Moisés. Y bueno, entonces es bueno que ustedes, no sé si lo han hecho, porque hemos estado trabajando sobre estos capítulos, es bueno que ustedes tengan una visión general de lo que es el libro del Éxodo, para poder entender lo que se está comentando a través de la lectura y de la explicación. ¿Está bien? También los que están en línea. ¿Quiénes están en línea? ¿Tienes el nombre ahí? Esperanza. ¿Quién está en línea? Bueno, ahí los que sean, pero... Bueno, entonces... Bueno, pues saludes a todos los que están ahí y espero pues que sigan. Es muy importante llevar la secuencia de estos temas en la Sagrada Escritura. Entonces nosotros vamos con el faraón. Vámonos con el faraón. Dice, narrativamente el segundo gran protagonista es el rey de Egipto, ¿verdad? Estamos hablando de los protagonistas. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando del pueblo. El gran protagonista también, otro protagonista es el faraón. Y dice que es el rey de Egipto, que aparece ya mencionado en el capítulo 1, versículo 8 del libro del Éxodo. Más tarde será sustituido por otro distinto. O sea, es bueno, 1.23. Todo esto que estoy leyendo, la misma Biblia le va llevando la secuencia. Solo que ahorita pues creo que no hay tiempo de ponerme a leer todos estos capítulos. Es bueno que ustedes vayan llevando la secuencia, leyendo luego cuando tengan tiempo todos estos capítulos de la Biblia. Entonces estamos hablando del capítulo 1. Entonces aparece en el capítulo 1.23, aparece uno, dice aquí, 1.23, dice que entonces el faraón ordenó a todas sus... Es 23. Éxodo 1:23 empieza, y a las comadronas, bueno, entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido y a las niñas. Nacimiento de este es el Éxodo 22, capítulo 1, versículo 22. Sí. Entonces empieza a oprimir este faraón al pueblo de Dios. Y dice, aparentemente más cruel, ¿verdad? Lo que está haciendo. Quiere entonces ordena el asesinato de estos niños. Dice, los historiadores se esfuerzan por identificarlo. ¿Quién será? ¿Será Setí? O sea, un faraón llamado Setí y Ramsés II. Dice, parecen los faraones más apropiados, famosos por sus construcciones. Dice, pero a los autores bíblicos no les interesan los nombres. Es muy importante, al autor sagrado no le interesa poner nombres, porque realmente en la escritura no se hace una compilación de datos históricos, sino que usan la historia para poder mostrar, poder mostrar cómo Dios obra en la historia. Cuando uno se pone a mirar un poquito más sobre los comentarios que hay sobre estos hechos acaecidos, ocurridos en el tiempo del Éxodo, pareciera que hay como las pruebas extrabíblicas, o sea, no lo que está en la Biblia. Tratan a través de la arqueología, a través de, digamos, estos escritos en piedra o anales de los egipcios, tratan de encontrar, digamos, esta relación con esta historia contenida en la Sagrada Escritura, porque algunos han dicho que esto pues es un mito o es ficción. Pero sí aparecen, digamos, elementos, datos históricos que nos puedan, no son muchos, pero aparecen algunos datos históricos que nos pueden avalar también los relatos contenidos en la Sagrada Escritura sobre este pueblo que estuvo
en Egipto y que ocupó alguna parte de la tierra de Egipto, así como más o menos lo va expresando y lo va contando el libro del Éxodo, pero también el libro del Génesis, al final, cuando habla acerca de la historia de José. ¿Están conmigo? Sí. Es curioso también que en los comentarios, en ese mismo versículo 22, que dice que arrojaran al río a la gente, ¿verdad? Y en los comentarios dice que no menciona en específico qué río. Exactamente. Ajá, porque como dice usted, ¿verdad? Esos datos no le interesan al autor. Y es un poquito sobre la diferencia que hay entre lo que es la historia secular y la historia de la salvación. En la historia de la salvación no es importante ubicar ni siquiera como datos sobre reyes, aunque lo hace, pero en relación a la historia misma del pueblo de Israel, los reyes, y hablando acerca de las genealogías, un poquito hijo de tal, ¿verdad? Como para mantener la línea, digamos, en cuanto a las promesas. Pero no les quiero hablar más a profundidad porque de pronto los confundo, porque algunas veces esas genealogías también son de tipo teológicas, más que ser de tipo histórico. Entonces, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo. Sería como para mantener nuestro enfoque. Exactamente. No tanto en los datos, sino en lo importante. Y las promesas. Las promesas. ¿Sí? Sí. Y esto no, no por esto pierde, digamos, pierde como verdad, o pierde, ¿cómo les digo yo? Aspectos, o sea, pierde veracidad, no lo pierde la Sagrada Escritura, todo lo contrario, o sea, está simplemente enfocada en qué, en cuanto a la revelación simplemente de Dios en la historia de ayer, hoy y siempre. Porque los hechos que, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, hay acontecimientos en nuestra historia que solamente nosotros por la fe podemos verificar. No son verificables ni siquiera a través de la ciencia y ni siquiera a través de la historia, porque entra de pronto el aspecto del cuestionar. Cuestionamiento, las pruebas, y hay unas pruebas de fe que no pueden ser verificadas, por ejemplo una sanación. Yo cómo puedo probarle a alguien que de pronto el Señor a mí me sanó, digamos, literalmente de un tumor que lo destruyó, que desapareció. Por los doctores esto pues es algo que pudo haber sido natural. Pero en cuanto a lo que yo viví y experimenté, y en cuanto a lo que también la ciencia observó, pues esto fue algo que no se explica. Es como cuando aparecen estos acontecimientos después de la oración, de intercesión, y queda una persona que tenía cáncer sana. Algunos que no tienen fe dicen que eso es el poder de la mente. Pero verdaderamente es Dios obrando en la historia. Antonio, ¿está claro lo que estoy diciendo? Claro, estaba pensando en eso, de que hay un santo por parte del Señor Pilar, y ese hombre se le trozó un pie y ya paró de estudiar y se fue a su casa. Se pusieron a orar y él se encomendó a la Señora Pilar. Un día amanece y su mamá entra al cuarto y ve las piernas y dice: no, Señor, y ve que tiene la pierna. Entonces yo creo que para la Madre de Dios y para el Señor, nada es imposible. Sí, entonces, por la fe. Eso es lo que estamos tratando de entender a través de estos relatos, aún en relación al faraón. Entonces, sigo un poquito más, dice, pero a los autores bíblicos no les interesan los nombres, quizás no lo sabían. En todo caso, el poderoso queda innominado. O sea, fíjese que en la escritura, al que tiene poder y al opresor no se le da nombre. Lo mismo en la parábola del rico
del pobre Lázaro. ¿De Lázaro Pulón? tenía nombre, pero Pulón no es un nombre. No. Opulón simplemente es opulencia. Mm. El que todo lo tiene. Es el que se fue